Un vendedor de manzanas recoge 10 manzanas y antes de llegar al mercado donde las vende se da cuenta de que le robaron 3. Después alguien le dice que esa persona que le robó las manzanas las está revendiendo. El vendedor de manzanas decide dejar de vender manzanas por temor y rabia a que le sigan robando sus manzanas y lucrando con ellas. Esto es un ejemplo muy sobresimplificado de lo que está pasando con el petróleo en México, pero es tan simplificado que es falso, y he aquí la realidad. El Estado mexicano no recauda dinero de la venta ilegal de petróleo, los famositos huachicoleros. Por ende, el Estado evita la venta ilegal de gasolina. El problema, y parece consenso, es que el Estado mexicano lo hizo de la manera más tajante posible, cerrando los gasoductos. Gracias a la gasolina se pueden mover productos y personas del punto A al punto B. Los huachicoleros estaban llenando el vacío que Pemex no ha podido llenar. Recordemos que el mercado informal llena la demanda que el mercado formal por X o Y razón no puede. ¿Posibles consecuencias? El encarecimiento, desabasto de los productos o servicios que usen gasolina de manera directa o indirecta para ser transportados. También un irónico repique y alza de la venta de petróleo ilegal. Ley de la oferta y de la demanda. Regresando al ejemplo de las manzanas, si tú fueras el cliente del vendedor de manzanas y éste te explicara su situación, tú harías una de dos cosas. Primero, comprar algo que se le pareciera para satisfacer tu antojo de manzanas, tal vez una naranja o una pera. O segunda, ir a otro local o supermercado y buscar manzanas. Aquí es donde el ejemplo de las manzanas falla. ¿Pero por qué? A diferencia de muchos otros productos, no se puede hacer esto con el petróleo. Por sus propiedades físicas, químicas, no hay otro sustituto que sea económicamente viable para reemplazar al petróleo. También no hay otra compañía en donde comprar petróleo. Por diseño, solo Pemex puede hacerlo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Esto solo es un recordatorio de qué tan frágil somos ante el petróleo. Nuestro sistema global se basa en este líquido para poder movilizar miles de personas y productos a diario. Sin este recurso, literalmente el mundo no se puede mover. Países han marchado hacia la guerra por este recurso. La invasión de Estados Unidos en Oriente Medio y la invasión de Alemania a la Unión Soviética son solo algunos de los ejemplos del siglo pasado. El petróleo es un recurso natural estratégico. Un recurso natural estratégico es un bien que se destina al desarrollo y avance del país con el fin de tener una mejor posición competitiva sobre los otros estados. Otros recursos naturales estratégicos son gas, uranio y carbón. Estos recursos están atados a la realidad geográfica del planeta. En otras palabras, habrá partes que tengan muchos de estos recursos y otras que van a tener muy pocos de estos. Esto cambia cómo los países se relacionan con los países que tienen mucho o poco de estos recursos. Oriente Medio y Europa son dos ejemplos de esto. Estados Unidos ha estado desde mediados del siglo pasado relacionándose con los países de Oriente Medio para garantizar una reserva de petróleo. Sobra decir que esta relación ha sido extremadamente complicada para los dos bandos. Y los países europeos en repetidas ocasiones se han atrevido a estar en contra de la voluntad de Washington para poder seguir garantizando sus propias reservas de petróleo que vienen desde Rusia e Irán, dos enemigos de los Estados Unidos. Pero ahora hay un cambio en el horizonte, y no es por las energías renovables. Estados Unidos está volviendo poco a poco energéticamente menos dependiente de otros países gracias al fracking o fracturación hidráulica. Y si contáramos su relación especial con Canadá como parte de su producción interna, esto nos deja que Estados Unidos está produciendo alrededor del 55% del petróleo que consume. Además, nuevos actores internacionales en la venta y compra de petróleo están apareciendo.
Esto va a cambiar de manera muy abrupta como los Estados Unidos se van a relacionar con el resto del mundo y México. En el Medio Oriente, Estados Unidos ya no va a necesitar mantener presencia militar en la región. Los Estados Unidos ya no comprometerán recursos económicos y militares porque la región poco a poco va a dejar de tener valor para ellos. Esto va a dejar un vacío de poder para países como Turquía o Irán, los dos grandes actores de la región. En Europa va a pasar lo mismo y por las mismas razones, solo que en este caso los afectados van a ser los países nórdicos, Finlandia, Noruega y Suecia. El repliegue de Estados Unidos los va a poner más cerca de la esfera rusa de influencia. Al día de hoy, Estados Unidos importa la misma cantidad de petróleo de África que de Oriente Medio, alrededor de un 12% de su total, y se espera que en un futuro las importaciones de África superen las de Oriente Medio. Estados Unidos tiene mucho menor presencia económica y militar en África que en Medio Oriente. Es de esperar que poco a poco veamos más participación en el continente africano por parte de los Estados Unidos. Desde la crisis del petróleo de 1973, la estrategia de Estados Unidos ha sido de diversificar, e Iberoamérica ha sido una de sus opciones favoritas, porque no hay otro superpoder que rete su acceso a este recurso en la región. Las importaciones de Iberoamérica a Estados Unidos son casi el 20% de lo que este país consume. El 5.9% vienen de Venezuela y el 7.5% vienen de México. La mayoría del petróleo que se consume en Asia viene de Medio Oriente. Parte de lo que mantiene las rutas de comercio abiertas es la presencia militar constante de la Armada de los Estados Unidos. Pero con el repliegue de Estados Unidos de Medio Oriente va a haber un vacío que llenar en estas rutas de comercio marítima. Con toda certeza, China estará más que contento de llenar este vacío, pero esto será a largo plazo porque China no cuenta con una marina adecuada para poder hacer esto. Además, esta idea no le va a gustar a Japón, que es el país que está más lejos de los países que le suministran petróleo. Por eso Japón también va a intentar llenar este vacío. La lucha de quién va a controlar estas rutas marítimas va a agregar más tensión a las relaciones China y Japón en los años venideros. México exporta el 7.5% del petróleo que Estados Unidos consume, y México es el principal consumidor de petróleo refinado de los Estados Unidos. México compra alrededor del 17% del total que los Estados Unidos producen. Si los precios del petróleo siguen como están y Estados Unidos continúa aumentando su producción doméstica, esto significará que las exportaciones mexicanas caerán y que las importaciones de petróleo refinado aumentarán, porque el petróleo mexicano será menos competitivo contra el estadounidense.